Bien, como estamos, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario que nos estén viendo. Bienvenido a este canal de Ciencias Bíblicas, Verdad de Vida. Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico para muchos y para otros tal vez ya un tema, mm, digamos que conocido, ¿no? Eh, Dentro de la serie que hemos estado viendo de los nazarenos y algunas herejías entre los primeros siglos. Aparte de los nazarenos, de los ebionitas, en los cuales nos hemos ampliado más, y también los nicolaitas, hicimos mención de un movimiento en el siglo II llamado marcionismo. Y hoy vamos a ampliar un poco este tema, ¿no? Tal vez no entra como una tercera parte de esta serie, pero vamos a hablar específicamente de Marción, del movimiento marcionista, y vamos a hablar de la vida en general, de lo que tiene que ver con Marción y lo que hizo. Y porque es muy conocido, ¿no? Porque es muy conocido dentro de lo que tenía que ver el siglo II, y porque muchos padres de la iglesia hicieron mención de él en cuanto a la vida de él, todo lo que tiene que ver con Marción y el movimiento marcionista, lo cual tenemos registros solamente de los padres de la iglesia. Y en este caso, pues, cualquier cosa que nosotros queramos, necesitamos saber de este personaje, debemos necesariamente recurrir a ellos. Eh, Haciendo una pausa, en algún momento me comentaron, ¿no? Dentro de los videos, hicieron un comentario que por qué le llamo padres de la iglesia. Realmente este es un título que se les ha dado a, a todos los, digamos, a todos los miembros del movimiento saliente de los nazarenos hasta lo que ya se conocen como los sacerdotes o los obispos o los papas, ¿no? Este es el nombre que se les ha dado dentro de lo que tiene que ver la literatura cristiana, ¿no? Se les llama padres de la iglesia. No, no le digo padres de la iglesia porque yo los considero los padres, en este caso del movimiento, ¿no? Sino porque así es el título que se le llama y cómo se los conoce para identificarlos dentro de un estudio, ¿no? Al igual manera, pues los registros que ellos dejan se les conocen como evidencias patrísticas, y esto es la razón por la cual se nombra, se menciona. Entonces, bien, vamos a iniciar con este estudio, el cual está titulado como, ahorita comparto pantalla, Marción y el cristianismo. Y como les mencioné, es un tema que para muchos puede ser polémico, para otros es un tema que ya es conocido, para otros tal vez sí es un tema bastante nuevo, pero no va a ser como que un tema polémico en cuanto, digamos, que se vaya en contra de sus creencias. Pero si nosotros debemos identificar una fecha de cuándo el movimiento cristiano nace, precisamente debemos ubicarlo entre los años 140 en adelante, porque es el tiempo en cuanto, cuando ya nace esta figura, digamos, nace su ministerio, llamémosle así, o nace su misión. Estamos hablando de Marción del Ponto, ¿no? Cuando él ya se presenta a a los dirigentes de Roma a proponer un canon que solamente sería un canon para el cristianismo, ¿no? Para el movimiento que ya se estaba efectuando dentro de ese tiempo, ¿no? Vamos a dar inicio entonces a este tema, Marción y cristianismo. Esto es un análisis histórico crítico. Bien, hablemos de este personaje, ¿no? Marción de Sinope. ¿Quién es Marción del Sinope? Era hijo de un obispo del Ponto. Dentro de algunos comentarios patrísticos se menciona que este papá, el padre de Marción de Sinope, era un discípulo de Pablo. Por eso ustedes ven ahí entre paréntesis que dice discípulo de Pablo.
y se lo menciona según lo que dicen los padres de la iglesia, se lo menciona en la carta de los romanos. Y acumuló una considerable fortuna debido a sus actividades como naviero. Hacia el año 140 viajó a Roma. Tras tener desacuerdos doctrinales con los presbíteros de la iglesia de Roma, provocó un cisma y organizó su propia iglesia. Y para que ustedes entiendan un poco lo que pasó, según lo que se menciona dentro de la historia de los padres de la iglesia, es que durante un periodo, entre los años 140, se estaba eligiendo a un nuevo papa, perdón, a un nuevo obispo para Roma, y los que participaban dentro de esta candidatura para obispo eran los obispos de las demás ciudades. Entonces se hace presente Marción del Ponto como obispo del Ponto para lanzar su candidatura como obispo de Roma, el cual gana pues un papa llamado Pío, ¿no? Pío primero es el que gana es el que gana la candidatura de obispo para Roma. Y en este viaje, pues, este personaje, Marción, lleva una propuesta a los dirigentes ortodoxos, llamémoslo así, que es como se los conoce dentro de, de la historia de los padres de la iglesia. Dentro de este movimiento ortodoxo, los dirigentes pues eran los encargados de hacer todo lo que tiene que ver para el movimiento en su tiempo, que aún no era conocido como el movimiento cristiano, ¿no? Va Marción, presenta su propuesta de ya no utilizar lo que se conoce como el Antiguo Testamento, y son palabras que realmente nacen también de Marción, llamar Antiguo Testamento o Nuevo Testamento para hacer una diferencia de las escrituras. Entonces, propone Marción no utilizar más el Antiguo Testamento y lleva digamos, una recopilación de documentos donde se encuentra lo que hoy en día nosotros podríamos conocer como el Evangelio de Lucas, pero en su tiempo era conocido como el Evangelio del Señor. Y también lleva dentro de este canon 10 cartas de Pablo, 10 cartas de Pablo que él había recogido dentro de las diferentes congregaciones que había fundado Pablo, Shaul. Entonces, bueno, él lleva esta propuesta de un canon para el movimiento que él quería fundar, ¿no? Que es lo que es ese movimiento que nace, que hoy en día podemos conocer como el cristianismo, ¿no? Entonces él lleva esta propuesta de un canon solamente para los seguidores, en este caso, ¿no? Los seguidores o los creyentes de Jesús. Sin embargo, pues, conociendo el pensamiento, los dogmas y toda la teología que venía atrás de este canon, que es el pensamiento de Marción, cómo él veía a Jesús y cómo él veía al Dios del Antiguo Testamento, entonces ellos decidieron no aceptar su propuesta. Esto causa que Marción diga, bueno, ya si ustedes no aceptan la propuesta, yo lo haré a mi manera o lo haré bajo mis propios recursos y esfuerzos. Y eso fue lo que hizo Marción, emprendió su viaje e inició una distribución del material que hoy en día nosotros podemos conocer como Apostolicón, que es el primer canon, digamos que el primer canon cristiano que se realiza del Nuevo Testamento en su tiempo, ¿no? En el siglo II. Entonces, ahí he hecho una pequeña, una corta, digamos un corto resumen para que ustedes entiendan lo que está pasando, ¿no? Según lo que hemos leído, ¿no? Que hacia el año 140 Marción tuvo desacuerdos doctrinales con los presbíteros de Roma y provocó un cisma, o sea, una ruptura, donde también algunos padres de la iglesia dicen que él fue expulsado, ¿no? Y se le quitó también el título como obispo. Bien, según Epifanio de Salamina, en su obra
Aerex, que es una obra en contra de las herejías, ¿no? Que eso es lo que significa herejías. Relata acerca de Marción lo siguiente. Dice que Marción en su juventud profesó llevar una vida de castidad y ascetismo. Estas palabras, pues no, castidad quiere decir pues abstenerse de mujeres. Y esto es sacado de algún verso de Primera de Corintios, me parece que es en Primera de Corintios 7, donde Pablo enseña, ¿no? Acerca de, de que si estás soltero, dedica tu vida al servicio, pero si puedes abstenerte de mujer, si no, es preferible que te cases. Entonces, de este verso nace este pensamiento de Marción, donde él profesa que lo mejor es ser casto, ¿no? Y él profesa la castidad. Y el ascetismo es abstenerse de no llevar una vida ostentosa, ¿no? Sino que vivir lo más desapegado a lo que tiene que ver con lujos, ¿no? Entonces, bien, dice que profesó llevar una vida de castidad y ascetismo, pero a pesar de sus intenciones cayó en el pecado con una doncella. Esto, según los padres de la iglesia, se menciona que pasó durante su juventud, ¿no? Que él había tomado a una doncella y que su padre, al haberse enterado de esto, pues él lo expulsó de su casa. Incluso lo expulsó de Sinope. Entonces, bien, esto es según lo que menciona Epifanio de Salamina, ¿no? Dice, en consecuencia su padre, el obispo, lo expulsó de la iglesia. Ahora vamos a ver esta obra, ¿no? Esta obra que mencionamos hace un momento, que se llama Apostolicón, que es la obra que realiza Marción, una obra en la cual recopila lo que hoy en día nosotros podemos conocer como el Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo, entre las que ustedes ven ahí, Gálatas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, que dentro de la recopilación de Marción, Efesios no se llama Efesios, como hoy en día nosotros conocemos, sino que esta carta era llamada la Odisea. Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Filipenses y Filemón. Entonces, esta es la recopilación que hace Marción de las cartas de Pablo y el Evangelio del Señor, que actualmente podríamos conocerlo como el Evangelio de Lucas. Un dato aquí, digamos, adicional, es que este Evangelio de Lucas, dentro de la recopilación que estamos viendo, ¿no? El Evangelio del Señor de Marción, no contiene los primeros 3 capítulos del Evangelio de Lucas que actualmente nosotros conocemos, el Evangelio de Lucas canónico. En la recopilación de Marción no existen los 3 primeros capítulos. Algunos padres de la iglesia hacen mención de que probablemente fue porque Marción mutiló los textos. Esto se maneja dentro de la línea patrística. Muchos de los padres de la iglesia que hablaron acerca de Marción hacen mención de que él mutiló los textos, sobre todo Tertuliano. Entonces, por eso es que no se encuentran algunos pasajes dentro de la recopilación de Marción. Hay quienes no, hay quienes creen que probablemente esa es la versión, digamos, original o lo más cercano al original y que era así como estaba y que posteriormente fueron añadidos algunos versos, algunos capítulos que hoy en día pues encontramos dentro del el canon bíblico, ¿no? Dentro del canon del Nuevo Testamento, ya los libros que fueron puestos de forma canónica, ¿no? Entonces, bien, ahí igual esto sería como un comentario para que ustedes puedan entender el por qué habrá en algún momento cuando ustedes hagan un estudio sobre esta obra, por qué van a encontrar capítulos tal vez que no se encuentra en nuestras Biblias y algunos capítulos que no van a encontrar o algunos versos que no van a encontrar dentro de la obra de Marción, llamada Apostólico.
Cuando se da este trabajo de Marción de hacer su propio canon, de formar su propio canon, también nace un movimiento que lo mencionamos en el estudio anterior, de los movimientos heréticos del primero y segundo siglo, que yo lo voy a estar poniendo aquí eh, en unas etiquetas para que usted pueda ir al video y pueda tener un poquito más de contexto a lo que estamos hablando. Este movimiento nace después de lo que realiza Marción, ¿no? Y es conocido como el movimiento marcionista, ¿no? En este caso por el nombre de Marción. ¿Y qué era este movimiento? ¿Qué creía? ¿Cómo ellos entendían la Biblia? Eh, Podemos decir que era una secta de gentiles que seguían las enseñanzas de Marción. Según lo que ellos creían, es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo. Esta era la idea y el pensamiento de Marción, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, creador del mundo material y de la ley, que estaba en oposición al Dios nuevo, al Dios del Nuevo Testamento, Jesús, y de la gracia. También Marción rechazaba el Antiguo Testamento y solo aceptaba una versión mutilada, y esto que dice una versión mutilada es según lo que registra Tertuliano. Y solo aceptaba una versión mutilada del Evangelio de Lucas y 10 cartas de Pablo. Además, creía que Jesús no tuvo un cuerpo real, sino que solo apareció como un hombre para revelar al Dios bueno. Alguno de las ideas también que se tenía, aparte de lo que ya hemos mencionado, ¿no? De que él enseñaba acerca de la castidad, de que los varones pues deberían abstenerse de mujeres y no casarse. También enseñaba de que Jesús no era un hombre que había nacido de una mujer y que había tenido un cuerpo humano, que haya muerto, sino que más bien, según lo que ellos entendían, en este caso, Marción entendía era que era como, digamos, como un espíritu, ¿no? Como un espíritu que se podía ver, que lo podrían escuchar, pero no era, digamos, 100% humano. Esta era la idea de Marción. Hoy en día nosotros entendemos que esa idea, ese pensamiento, incluso era un movimiento también dentro del siglo I, ¿no? El movimiento de los docetistas, ¿no? Los docetistas eran quienes hacían una división de dos dioses de acuerdo a las escrituras. Entonces, él mencionaba esto, incluso de que Jesús tampoco había muerto en la cruz ni había cargado la cruz, sino que el que había muerto en la cruz eh, era otro personaje. En este caso, digamos que era de los personajes que según el relato lo estaban acompañando en la peregrinación. Ya. Entonces, esta era la idea de Marción y por ende, pues era la idea del movimiento marcionista en su tiempo. Por eso es que también pues los padres de la iglesia, en este caso los presbíteros de Roma, no aceptaron la propuesta que él llevó porque iba en contra también de las creencias que ellos tenían, según eran las enseñanzas que ellos habían recibido de los apóstoles. Entonces, todo esto se iba en contra de la enseñanza que ellos habían recibido de los apóstoles y por eso es que decidieron no aceptar y de ahí en adelante pues nace este movimiento llamado el marcionismo de la mano de Marción, lo que podríamos hoy en nosotros conocer como las escuelas, ¿no? Las escuelas de Marción. Bien, ahora vamos a ver algunas evidencias patrísticas, ¿no? Algunas evidencias patrísticas que nos hablan acerca de Marción. En este momento vamos a leer lo que dice Justino Mártir en su obra llamada Apología, Apología 1, capítulo 26. Dice lo siguiente, y hay otros que siguen a Marción del Ponto,
que ha dado origen a una secta blasfema y sacrílega. Él, en el reinado de Antonio César, se presentó aquí en Roma y engañó a muchos con su falsa doctrina, enseñando cosas contrarias al Dios de la creación. Él afirmó que hay otro Dios superior al Creador, y este Dios superior al Creador, según él, es del que nace Jesús, ¿no? Él dice que Cristo no nació de una virgen, sino que fue enviado por el Padre del Dios superior al Dios del mundo, y que sufrió en apariencia siendo incorpóreo. Entonces, aquí vemos una evidencia de cómo era el pensamiento de Marción, y obviamente pues es lo que también creía el movimiento que nace de Marción, que es el marcionismo. Leemos en este momento a Florente Tertuliano en su obra Adversus Marción o En contra de Marción. Leemos lo siguiente que está escrito en el capítulo 5, ¿no? Dice, ahora bien, la forma confusa en la que hemos encontrado el Evangelio del hereje, hablando sobre el Evangelio del Señor, ya nos habrá preparado para esperar encontrar las epístolas también mutiladas por él con igual perversidad, y eso incluso en lo que respecta a su número. O sea, incluso hasta dudaban que solamente existían 10 cartas. Hoy en día, pues se conocen que de la autoría de Pablo, 13 cartas, incluso hay quienes proponen como 14 cartas, incluyendo hebreos, ¿no? Eh, Ahora mencionamos lo siguiente que se encuentra también en el mismo capítulo, ¿no? Dice, pero las graves lagunas de Marción ha dejado especialmente en esta epístola, hablando sobre la epístola de Romanos, al retirar pasajes enteros a su voluntad. Quedarán claras que el texto no mutilado de nuestra propia copia, y aquí hablaba en este caso de Filemón, ¿no? Más, digamos que dentro de las cartas de Pablo hubieron muchas controversias, porque según el testimonio de Tertuliano estaba mutilado no solo el Evangelio, sino las cartas de Pablo, pero al parecer la carta de Filemón sí estaba completa, según como hoy en día se puede conocer la carta de Filemón. Bien, ¿qué nos dice en este caso Dionisio de Corintio? En Historia Eclesiástica, que es la obra de Eusebio de Cesarea, libro cuarto, capítulo 23, dice, Dionisio, obispo de Corinto, escribió también una carta a los nicomedios, en la que refuta la herejía de Marción. Dice que escribió esta carta por petición de los hermanos de Nicomedia, que le habían enviado una delegación con una carta suya. Teófilo de Antioquía, en su obra Autólico, libro 3, capítulo 12, menciona lo siguiente. Marción, que se separó de la iglesia en el tiempo del obispo Aniceto, mutiló el evangelio según Lucas y lo llamó suyo. De hecho, él fue el primero que introdujo el malvado dogma de que hay otro Dios superior al Creador. Y él no solo mutiló el evangelio, sino también las cartas de Pablo, eliminando todo lo que se dice en ellas del Dios que hizo el mundo para adaptarlas a su propia opinión. Él también rechazó las cartas de Pedro y las de Juan y todas las del Antiguo Testamento. Entonces, este es un comentario de Teófilo de Antioquía sobre la labor que hizo Marción, ¿no? Sobre la labor que hizo Marción en su tiempo, y todos opinaban lo mismo, ¿no? Todos opinaban que Marción había mutilado los textos, que en este caso Teófilo menciona que no había rechazado, digamos, las cartas de los otros apóstoles, incluso las de Juan, cuando podríamos llegar a incluso algunos críticos textuales, eh, algunos académicos creen que estas obras tal vez no estaban fuera de Jerusalén, sino que estas obras eran más conocidas dentro de Jerusalén. Otros creen que incluso estas obras
fueron escritas después del año 140. Sin embargo, pues lo más probable es que estas obras eran obras que eran conocidas dentro de Jerusalén, ¿no? Bien, y vamos a leer el último comentario. Vamos a leer a Policarpo de Esmirna. En su carta a los Filipenses, en el verso 12, dice lo siguiente: todo, en efecto, el que no confiesa que Jesucristo vino en la carne es un anticristo. Y esto es hablando sobre el movimiento de Marción. Y el que no acepta el testimonio del madero es del diablo. Y el que tejiversa las palabras del Señor según sus propios deseos y se niega la resurrección y el juicio, ese es el primogénito de Satanás. Nos dice Policarpo de Esmirna en su carta a los Filipenses. Estamos viendo todo, ¿no? Todo lo que él menciona de que el que no confiesa que Jesucristo vino en la carne, el que no acepta el testimonio del madero, el que tijeversa las palabras del Señor y niega la resurrección y el juicio, es primogénito de Satanás, dice Policarpo de Esmirna. Todo esto eran los pensamientos de Marción, los pensamientos o las ideas del movimiento marcionista, ¿no? Ellos no creían en el madero, de que Jesús murió en el madero, no creían en que había nacido de carne, tampoco creían en un juicio. Entonces, según el pensamiento de este movimiento y de Marción, era muy en contra, digamos, de lo que se conocía en ese tiempo como el movimiento, digamos así, el movimiento ortodoxo, son las palabras que se utilizan dentro de la academia. Movimiento ortodoxo es lo que se puede conocer como el movimiento que nace de los apóstoles, ¿no? Las enseñanzas que nacen de los apóstoles, que todavía seguían existiendo o sobrevivían aquellas enseñanzas hasta lo que podríamos nosotros entender el año 130. No, todavía las enseñanzas de los apóstoles estaban dentro de algunos padres de la iglesia en su tiempo, ¿no? Y algunos obispos fuera de Jerusalén. Bien, un comentario adicional es que Ireneo de Lyon menciona en una de sus obras que cuando Marción llega a Roma a dar a exponer su labor, su obra y pedir la aceptación o el apoyo de los presbíteros de Roma, bien, cuando él va a Roma, según lo que dice Ireneo, se encuentra con Policarpo. Esto lo deja registrado Ireneo, ¿no? Se encuentra con Policarpo y según la narrativa que menciona Ireneo, dice que Marción lo ve a Policarpo y le pregunta, ¿me reconoces? Y que Policarpo le contesta, te reconozco como el primogénito de Satanás. Entonces, según lo que menciona Ireneo, es que Policarpo pudo haber conocido a Marción, ¿no? Entonces ahí yo les dejo ese dato adicional para que si usted desea también verificar la información. Bien, vamos a continuar ahora a, a lo que se conocen como los prólogos antimarcionistas. Estos prólogos antimarcionistas fueron creados posteriormente, ¿no? Y fueron añadidos a los evangelios que ya en su tiempo pues ya se dieron a conocer a partir del año 160, 170, que nacen las obras como Tetramorfo de Ireneo de Lyon o Diaticerón de Tasiano el Sirio. Ya se conocen acerca de 4 evangelios. Posteriormente se hacen a estos evangelios, se les ponen unos prólogos para que cuando la persona iba a leer este evangelio, leyera primeramente el prólogo, y en el prólogo ya inducían a las personas a entender
lo que era el movimiento marcionista, ¿no? Entonces ya los inducían, por ejemplo, ¿no? En el prólogo de Lucas decía esto: para que no sean desviados por el atractivo de las fábulas judías o seducidos por las fábulas de los herejes. Cuando hablaban ahí de los herejes, estaban hablando específicamente del movimiento de Marción y de las estúpidas solicitudes de alejarse de la verdad. Entonces estos prólogos se habían añadido, ¿no?, a los evangelios con el propósito de advertir sobre el movimiento herético de Marción, del Ponto. Ahora, mencioné acerca de Tasiano el Sirio, ¿no? Esta obra de Tasiano el Sirio que se da aproximadamente en el año 160, llamada Diatesarón, que buscó armonizar los cuatro evangelios. Él hace una obra donde armoniza lo que se menciona en los cuatro evangelios en una sola obra llamada Diatesarón. ¿Y quién era Tasiano el Sirio? Tasiano el Sirio era un discípulo de Marción. Y según lo que también mencionan algunos padres de la iglesia, es que Tasiano siguió el ejemplo de su maestro y también omitió los dos primeros capítulos de Lucas en su obra Diatesarón, así como cualquier otra referencia al Antiguo Testamento y al Dios creador. De esta manera, Tasiano pretendía presentar un evangelio según la doctrina marcionista. Ahora, antes de seguir avanzando, debemos conocer algo. Para algunos académicos, Marción era un gnóstico, pero esto se basa en decir que era un gnóstico es porque el maestro de Marción, llamado Cerdón, era un gnóstico, ¿no? Entonces, como él era gnóstico, ellos entendían que esa era la doctrina de Marción. Sin embargo, nosotros entendemos hoy claramente que la doctrina de Marción era una doctrina docetista, ¿no? Y de esta doctrina es que nace el movimiento marcionista. Bien, ahora vamos a ver algunas evidencias papirológicas, ¿no? En este caso vamos a ver esta evidencia papirológica, que es el papiro 46. Este fragmento omite todo el contenido detallado de la oración de Jesús en Lucas 22, del verso 42 al verso 45. Para que nosotros conozcamos, ¿no?, lo que dice el texto, vamos a leer lo siguiente. Lucas 22, del 41 al 45. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodilla, oró. Y según lo que no se encuentra dentro de este papiro, el papiro 46, es lo siguiente que podemos encontrar en la Biblia Reina Valera 1960. Diciendo: Padre, si quieres pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole, y estando en agonía oraba más intensamente, y fue su sudor como gotas, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza. Entonces, lo que no se encuentra en este papiro, en el papiro 46, que está omitido, es los versos del 42 al 45. Eh, en el papiro 69, este fragmento también se encuentra omitido. Y según esta persona, que es una académica y también una papiróloga, que es alguien que estudia los papiros, ella menciona que en el papiro 69 debe considerarse como un testigo de una edición marcionista del Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque lo que ella encuentra en este papiro, el papiro 69, son evidencias de algunos textos que no se encuentran actualmente en la Biblia Reina Valera o en las traducciones actuales, ¿no? Sobre todo las traducciones que nacen del texto mayoritario. Entonces, ella sugiere que este papiro 69 debería considerarse como un testigo de una edición marcionista del Evangelio de Lucas. Y dentro de este papiro, el papiro 69, como ya mencioné, tampoco se encuentra este fragmento. Está omitido lo que
se conoce como la oración de la agonía, el sudor de sangre de Jesús. Y aquí ustedes pueden ver, eh, les traje una evidencia del papiro 75 del siglo II. Y esto de aquí abajo sería la reconstrucción del papiro 69. Una reconstrucción que se hace del papiro 69 porque lo que existe del papiro 69 son muy pocos versos, ¿no? Sin embargo, haciendo la reconstrucción de este papiro, tampoco vemos claramente que se encuentra omitido el texto, ¿no? Los versos de la agonía, del sudor de sangre, porque del verso 40 pasa al 41 y del 41 salta el 46. Acá en el papiro 75 vemos lo mismo. Del verso 42 salta al verso 45. Bien. Ahora, ¿qué otros manuscritos tampoco contienen este pasaje, ¿no? De la agonía de Jesús y el sudor de sangre, que según lo que estamos viendo, podría haber sido que nace también de esta edición de Marción, que no se encuentra según los papiros y según la evidencia, ¿no? De las reconstrucciones. No se encuentra este pasaje. No está dentro de la versión de Marción. Tampoco se encuentra en el Códice Sinaítico, Alejandrino, Vaticano, Petropolitano, el Codex Nitriensis, Borgiano, Codex Washingtoniano y algunos minúsculos, como ustedes pueden notar, y leccionarios. Aquí podemos ver en el Códice Vaticano también de igual manera, del verso 42 salta al verso 45. En el Códice Sinaítico, un códice reeditado del siglo VI, podemos también ver, ¿no? Del verso 44, del verso 42 salta al verso 44. Y ustedes pueden ver que dentro del códice ponen estas palabras en azules, ¿no? Y cuando usted pone el puntero ahí, le va a salir un pequeño cuadrito que dice omitido. Entonces, aquí se encuentra en el Códice Sinaítico reeditado, pero ese texto es un texto que se encuentra omitido, en este caso en algunos papiros como lo que estamos mostrando. Estamos mostrando ahora el papiro el códex, perdón, Borgiano del siglo V. También podemos notar el verso 42, salta el verso 45. En el códex washingtoniano también vemos el verso 41, 42 y de ahí salta al 45. Códice washingtoniano que también es del siglo V. Bien, ahora vamos a mencionar también algunas interpolaciones, ¿no? Que hacen referencia, que no se encuentran dentro de la versión marsonista, ¿no? Eh, Algunas de estas interpolaciones son evidentes según la reconstrucción que se hace por medio de los testimonios de Tertuliano y de Epifanio. A partir de los testimonios que ellos dejan, de la revisión que ellos hacen al material de Marción, algunos pueden llegar a la conclusión de que hay versos que no se encuentran en las Biblias actuales, ¿no? Entonces, se llega a la conclusión de que esos versos están omitidos. Algunos creen que no se encontraban omitidos, sino que se basan en el testimonio de Tertuliano y dicen que esos versos fueron los que motivó Marción. Ahora, hay versos que no se puede encontrar un testimonio real, aparte de la versión de Marción, en otros papiros, en otros códices, pero se hacen igual estos análisis según la alta crítica, se hace un análisis literario, llamemos así, del material y se llega a la conclusión, aparte de tomar en cuenta también el testimonio de la reconstrucción que se hace por Tertuliano y Epifanio. Uno de estos versos que les estoy mencionando
según la alta crítica, es el texto que se encuentra en Gálatas, ¿no? En Gálatas 1, eh, sobre todo lo que es el verso 18 al verso 24, que serían los últimos versos de Gálatas 1. Según la alta crítica, y obviamente por el testimonio del apostolicón de Marción, estos versos se encuentran interpolados dentro de la traducción de Reina Valera. Vamos a leer para que podamos entender el contexto, ¿no? Dice en Gálatas 1, vamos a leer desde el verso 17 y de ahí avanzamos al capítulo 2:1. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Según lo que está omitido es lo siguiente. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Eso sería el texto que, según la alta crítica y la evidencia que se puede prestar de Marción, no se encuentra, por ejemplo, en la versión de Marción, sino que se encuentra del verso 17 y salta al capítulo 2:1. Sería, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y de ahí va el capítulo 2:1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, según lo que mencionan es que Pablo, después de su conversión, no había visto a los apóstoles, o por lo menos no se había reunido con ellos en Jerusalén, sino después de 14 años. Esto es lo que creen algunos académicos, ¿no? Algunos académicos creen que esto realmente pasó y también se pone en un descontexto lo que nosotros ya conocemos que está en la obra de Hechos de los Apóstoles, ¿no? En Hechos de los Apóstoles vemos claramente que Pablo sí tiene una cercanía con los apóstoles. Sin embargo, para algunos académicos no consideran Hechos de los Apóstoles como un buen testimonio según el ministerio de Pablo. Entonces ahí ustedes pueden ver, nos dicen en esta nota aquí abajo, no está atestiguado apostolicón de Marción. O sea, este texto no existe en el apostolicón de Marción. Lo más notable es que Tertuliano, al argumentar contra Marción, entra en gran detalle describiendo el contenido de Gálatas 1 y 2 y omite por completo Gálatas 1 del 18 al 24. Bien. Ahora vamos a leer algunos versos o posibles versos añadidos por la patrística antimarcionista. Algo que debemos conocer. Luego de la muerte de Marción, los padres de la iglesia dedicaron gran parte de su vida y muchas obras hicieron para hablar acerca de Marción, no positivamente, como ya conocemos, sino de una forma atacando a lo que en su tiempo era una de las herejías, uno de los movimientos heréticos más fuertes, más grandes, que, como ya mencionamos al inicio de este video, dio inicio a lo que hoy en día podemos conocer como el cristianismo. O sea, el movimiento marcionista fue el cristianismo naciente en su tiempo. Entonces, según el análisis de la alta crítica que hacen a las cartas, a las cartas apostólicas y a los mismos evangelios, ellos sugieren que algunos versos que se encuentran ahí, que hoy en día, que vamos a leerlo en un momento, pudieron haber sido añadidos posteriormente al siglo II por los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando erradicar este movimiento, el movimiento marcionista, y para poder erradicar el movimiento marcionista, ellos incluyeron dentro de estos documentos, y luego ya esto vino a ser parte de nuestro canon bíblico,
incluyeron algunos versos que iban en contra de este movimiento, el movimiento marcionista, en contra de las creencias de Marción. Entonces vamos a leer estos textos que, como ya les mencioné, esto es según el análisis de la alta crítica, ¿no? Bien, algunos de esos textos vamos a leer primera de Juan, capítulo 2, del verso 18 al 22. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y aquí viene pues la parte donde se mencionan que va en contra de la doctrina marcionista. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y esa era la creencia de Marción, ¿no? De que Jesús no tenía nada que ver con el demiurgo, como él le llamaba, que era el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, este es uno de los versos que se mencionan como versos que iban en contra de Marción o en contra de la doctrina marcionista. Leemos ahora en Lucas 22:44. 24:44. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Recordemos que para Marción del Ponto la ley de Moisés era era uno de los males que había implantado el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? No solamente, eh, no solamente era un Dios malvado según su opinión, sino que eh, el Dios del Antiguo Testamento había dado la ley como un castigo. Entonces, por eso es que dentro de este texto que estamos leyendo de Lucas 24:44, estamos viendo que Yeshua o Jesús hace mención de que de él está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, para contradecir la doctrina de Marción. Bien, y vamos aquí a la última diapositiva para ya dar por terminado esta, esta enseñanza. Dice, posibles versos añadidos por la patrística antimarcionista. Segunda de Corintios 3, del verso 14 al 15. Pero el entendimiento de ellos se embotonó, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto al leer el Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando nosotros leemos esto, ¿no? Cuando nosotros leemos esto, o leíamos anteriormente esto, creíamos que estaba hablando específicamente de los judíos. Pero según la alta crítica, este texto no era un texto dedicado, digamos, a los judíos, que Pablo estaba hablando en contra de los judíos, sino más bien que los padres de la iglesia lo insertaron, en este caso las palabras, que el velo no descubierto al leer el Antiguo Testamento, y cuando leen a Moisés, el velo es puesto sobre sus corazones, hablando en este caso del movimiento de Marción, ¿no? ¿Por qué? Porque, perdón, él no creía en la ley de Moisés, ni tampoco en el Antiguo Testamento, no lo tomaba en cuenta como un libro para el movimiento un canon para el movimiento de él, ¿no? Para el movimiento marcionista. Segunda de Juan 1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne, sino, perdón, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces ahí estamos viendo también, ¿no? Versos en contra de Marción. ¿Por qué? Porque dice que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne. Y el último verso es primera de Juan 4:3. Hay algunos versos más, hay muchos versos más, sino que no los voy a poner todos. Vamos a leer este último, primera de Juan 4:3. En algunos manuscritos, vamos a leer este comentario, ¿no? Primera de Juan 4:3 dice que no se encuentra en algunos manuscritos antiguos, como el Códice Sinaítico y el Códice Alejandrino, se añade la frase que vino en carne después de Jesucristo para enfatizar la encarnación
de Cristo frente a la negación de Marción. Eh, Algunos manuscritos, algunos códices no contienen este verso. Dentro de este verso no contiene la frase que vino en la carne, eh, pero mientras podemos ver, ¿no? El códice sinaítico, el códice alejandrino sí lo contiene. Y obviamente, pues, como ya mencionamos, lo más probable es que estos versos hayan sido añadidos por los padres de la iglesia para refutar las doctrinas de Marción. Entonces ahí estamos viendo, ¿no? Hemos podido notar, hemos podido aprender, digamos, de una forma bastante bastante corta, digamos así, sobre quién era Marción, ¿no? Para nosotros estudiar quién era Marción y todo lo que tiene que ver con los padres de la iglesia que hablaron sobre la vida de Marción, el análisis que hacen a su obra llamada Apostolicón, nosotros debemos leer mucho, hay mucho material por leer, sin embargo, de una forma resumida hemos mostrado quién era Marción y este movimiento que nace de él, que es el movimiento marcionista. Hemos visto cómo muchos padres de la iglesia han dejado registrado sobre Marción, incluso lo mencionan como un hereje, como alguien que ha mutilado los textos, y de esta forma nosotros podemos también pues saber de esta obra, cuál era su contenido, ya que esta obra no existe al día de hoy. Para nosotros conocer cuál es el contenido de esta obra, debemos hacer una reconstrucción a partir de los testimonios de Tertuliano y de Epifanio de Salamina. Entonces, hemos llegado al final de este tema de Marción y el cristianismo. Esperando pues que la información que hemos dado pues le haya sido de su agrado. Si está aquí por primera vez, le invitamos a que se suscriba a este canal. Si este contenido que hemos presentado le ha gustado, hay información que a usted le va a valer para sus propias investigaciones, pues les invitamos a que nos den un me gusta. Si desea hacernos un comentario sobre el tema o algo, quedó alguna duda, también pueden comentar. Y pues de antemano les quedamos muy agradecidos por el apoyo que nos están dando. Este es un canal que es bastante reciente. Este año hemos iniciado este proyecto de difundir una información académica que muy poco se hace dentro de algunos movimientos religiosos. Sin embargo, hemos tomado esta tarea de difundir esta información con el propósito de que las personas que buscan aprender más sobre la Biblia tengan un contexto histórico, un contexto, digamos, geográfico, eh, un análisis crítico, análisis literario más completo acerca de, en este caso, de la Biblia y sobre todo en lo que nos hemos enfocado más, que es en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gusto estar con ustedes y esperamos poder compartir un próximo material con ustedes, tal vez el próximo viernes, si todo sale muy bien. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.